Hacerle frente a la pandemia mundial del COVID-19 causó dificultades en la economía de varios países y Colombia no quedó exenta. La devaluación del peso colombiano frente al dólar, que durante los últimos meses ha llegado al umbral de los 5.000 pesos, cuando parecía imposible que alcanzara ese valor, ha hecho que se plantee la dolarización del país como una de las posibles soluciones a la crisis. Pero, ¿qué es dolarizar? Esto explican los economistas expertos. El fenómeno mediante el cual se suple la moneda local por moneda física extranjera. La dolarización es un proceso a través del cual la moneda emitida de manera soberana por un país es reemplazada, en este caso, por el dólar estadounidense. De tal manera que las funciones que tiene normalmente el dinero, como servir para hacer transacciones, definir el precio de los bienes y los servicios que se transan en la economía, o ser un instrumento para mantener el poder adquisitivo del dinero a través del tiempo, pues empiezan a ser cumplidas por esta nueva moneda. Pues técnicamente dolarizar es un proceso por medio del cual un país distinto a Estados Unidos adopta el dólar de Estados Unidos como moneda de curso legal, ya sea que lo haga de manera oficial por una ley o de manera extraoficial, también se conoce como dolarización espontánea. Algunos países vecinos como Panamá, Ecuador, El Salvador y Venezuela ya tienen economías que giran en torno al dólar. Pero ¿por qué otros países han optado por este recurso? ¿Cuándo es viable dolarizar un país? De acuerdo con los economistas, la dolarización se implementa cuando hay señales de inestabilidad económica insalvables, como una hiperinflación o alta volatilidad, casos a los que Colombia no ha llegado hasta el momento. Vamos a tener este año uno de los crecimientos económicos más altos del mundo, ¿sí? Un crecimiento entre el 7 y el 7.5%. Vamos a tener un comportamiento de las exportaciones, solamente en exportaciones menores, del 23% de incremento. Las reservas internacionales, otro tanto, la inversión extranjera directa también, las remesas subiendo por encima del 30%. Todo esto es un comportamiento positivo que no te está indicando que nuestra economía requiere una ayuda. Con esta afirmación concuerdan los economistas Juan Nicolás Garzón, profesor de la Universidad de La Sabana, y Álvaro Turriago, profesor de la Universidad Los Libertadores. Para ellos, la dolarización en Colombia sería una medida extrema y no sería conveniente ni urgente. En Colombia se mantiene un esquema de inflación objetivo en el que el Banco de la República goza de los instrumentos y goza de las capacidades para tratar de encauzar la inflación hacia esas metas. Aunque la inflación durante los últimos meses ha repuntado y ha sido una situación que ya realmente ha llamado la atención y se considera que es crítica, no se puede asumir de entrada que la solución para esta situación crítica es la dolarización. Tienden a subir los arriendos, tienden a subir el precio de la gasolina, todo solamente por ajustes, por ejemplo, en decimales, porque hay que hacer las equivalencias a las nuevas tasas de cambio, ¿no? Si bien la economía ha atravesado serias crisis, así como la devaluación del peso colombiano ha sido crítica, la dolarización en Colombia aún no sería el camino, pues entre otras cosas, representaría la pérdida de la soberanía monetaria y la desaparición de las funciones del Banco de la República. Eso significaría inmediatamente la pérdida de la soberanía monetaria, la desaparición de buena parte de las funciones esenciales y la razón de ser del Banco de la República, quien entre otras cosas ha cumplido durante los últimos años con una función esencial de mecanismo de estabilización, y su robustez institucional y sus capacidades pues han sido demostradas y han sido probadas a lo largo del tiempo, especialmente desde la Constitución de 1991. Si no existe el peso colombiano, si no existe el dólar de Estados Unidos, ahí ya perdimos una parte de nuestro ser, de nuestra identidad, con una serie de implicaciones. Una de ellas es que el país no puede hacer política monetaria, porque como tiene dólares, entonces ahí tú no tienes ninguna posibilidad, la más mínima posibilidad de subir o bajar la tasa de interés, subir o bajar los coeficientes de reserva bancaria. En conclusión, un proceso de dolarización es extenso, arduo y difícilmente reversible. De acuerdo con los economistas, un país que opta por esta medida difícilmente puede volver a tener autonomía monetaria y asumir la regulación de su propia moneda.
Por allí en algunos ámbitos se habla de la dolarización como una posibilidad para Colombia, en unos ámbitos académicos, de pronto en algunos ámbitos gremiales, de pronto en algunos ámbitos políticos. En realidad la discusión no ha agarrado mucho vuelo todavía ni ha agarrado mucho cuerpo. Digo todavía porque en Colombia no se sabe qué discusión puede aparecer en cualquier momento. Y de hecho estas discusiones sobre dolarización sí han sido muy recurrentes en América Latina porque han sido el norte y la manera con la cual se han estabilizado algunas economías. Veíamos algunos ejemplos, digamos que el más cercano que nos toca es Ecuador, que después de tener una serie de devaluaciones, producto además de inflaciones muy intensas al final del siglo pasado y comienzo de este siglo, dolarizó la economía y se estabilizó la economía, por lo menos en lo que se refiere a precios y por supuesto a esa espiral inflación, devaluación. Otros países como Argentina lo han hecho, no de manera directa, pero sí atando en el pasado su propia moneda 1 a 1 al dólar y de esa manera trayéndole estabilidad a la economía. Beneficios, lo veían en los analistas, los ha dicho la historia también, estabilizar economías que están principalmente en un proceso inflacionario demasiado apremiante y fuera de control de la autoridad monetaria. Los costos, lo decían nuestros analistas, se pierde la posibilidad de que un país tenga política monetaria, se pierde la soberanía monetaria. Más allá del embeleco y el prurito de la soberanía, no tener política monetaria es no tener un instrumento clave para el desempeño económico, no manejar los niveles de las tasas de interés, no tener algún tipo de juego con la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque desaparecería la tasa de cambio sencillamente. La tasa de cambio muchas veces sirve para amortiguar los choques externos y evitar que lleguen a la economía local de manera tan drástica. ¿Colombia en qué situación está? Creo yo que las variables macroeconómicas deberían irse ordenando en un proceso de ajuste convencional como el que está haciendo la economía poco a poco, que nos va a costar un poco de desaceleración económica sin duda, pero deberían irse por ese lado. Pero no estamos en una situación desesperada de grandes niveles de hiperinflación inercial o cosas parecidas que requieran una medida de ese estilo como una dolarización. Y en cambio, perder a estas alturas la política monetaria sí sería un costo demasiado alto para la economía colombiana. Ahí quedan los elementos del debate, que quizás no prospere o de pronto sí.